Semana número 6 corresponde el tema de circunferencia. Entonces, antes de empezar la teoría de circunferencia, nos dicen qué forma tienen las siguientes imágenes remarcadas. Entonces, en esta imagen se trata de una bicicleta y estamos remarcando el aro interior de la llanta, ¿no es cierto? Entonces, estamos remarcando toda esta figura, así como se observa un CD y remarcamos la parte exterior del CD, el borde del CD. Tenemos la circunferencia en el transporte. Un ejemplo es en la bicicleta, la rueda, esta rueda se afirma desde el centro y desde este salen un montón de alambres delgados llamados radios. Y estos son los radios que mantienen la forma circunferencial de esa rueda perfectamente. Entonces viene a ser un ejemplo de circunferencia. Otro ejemplo son los CDs, que aunque parezcan piezas ordinarias en la música actual, requieren de mucha precisión para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, para su fabricación se utilizan las técnicas del radio y del diámetro. Entonces, se puede observar entonces que todo ese conjunto de puntos que delimitan justamente a este CD, lo que forman viene a ser una circunferencia. Entonces pasamos a ver lo que es una circunferencia. La circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces, aquí en el plano ubicamos este punto fijo que viene a ser el centro y está denotado con la letra O. Entonces, todos los puntos que están alrededor del punto O y que equidisten de ese punto. ¿Qué quiere decir la palabra equidistar? Distancias iguales. La distancia de este punto a este otro punto es la misma distancia del punto O al punto superior. Entonces, todo este conjunto de puntos que cumplan con esa condición, lo que va a formar es una circunferencia. Lo que está dentro es el interior y lo que está afuera es el exterior. Tenemos los elementos. Para la circunferencia, ese punto fijo viene a ser el centro y está denotado con la letra O. Luego tenemos al radio. El radio es aquel segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. En este caso, estamos uniendo con el punto P, entonces ese segmento OP nos representa radio. La cuerda es aquel segmento que une dos puntos cualesquiera en la circunferencia. En este caso tenemos nuestra cuerda CD. El arco es parte de la circunferencia y aquí lo estamos delimitando de rojo. Entonces nos representa el arco CD. Colocamos los dos extremos, C y D, y en la parte superior un pequeño arquito. El diámetro AB. El diámetro es aquella cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. El diámetro es una cuerda, pero con la condición que esa cuerda, si pasa por el centro de la circunferencia, viene a ser el diámetro de extremos A y B. La recta secante es aquella recta que tiene dos puntos de intersección con la circunferencia. Aquí tenemos primer punto, tenemos segundo punto. La recta tangente es aquella recta que tiene un punto de tangencia, un punto de contacto con la circunferencia. Y a ese punto de intersección se le conoce como el punto de tangencia y lo estamos denotando con la letra T. Y para esa circunferencia podemos trazar nuestra recta normal. La recta normal es aquella recta perpendicular a la recta tangente en ese punto de tangencia. Entonces, este ángulo es de 90 grados y nos representa nuestra recta normal. Se cumple además que la longitud de la circunferencia va a ser igual a 360 grados. Entonces vendría a ser la definición y los elementos para la circunferencia. Pueden tomar la captura.
Y pasamos a ver el teorema 1. El teorema 1 nos dice un diámetro es perpendicular a una cuerda si y solo si biseca a la cuerda. Entonces nosotros trazamos la circunferencia de centro O, trazamos el diámetro CD. Recordemos que el diámetro es aquella cuerda que pasa por el centro. Ahora trazamos la cuerda AB. Entonces el punto de intersección es el punto E. El teorema nos dice que si el diámetro es perpendicular a la cuerda AB, necesariamente la biseca. ¿Qué quiere decir la palabra biseca? Que la divide en dos partes iguales. La longitud AE es igual a la longitud EB. Vale raya y también resultó siendo raya. Y el regreso, sí, solo sí. Digamos que el conector lógico es una bicondicional ida y regreso. Si nosotros observamos que este segmento CD es diámetro y el punto E es punto medio de la cuerda AB, entonces necesariamente este ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, si ambas cuerdas son perpendiculares, sí, solo sí, la longitud AE es igual a la longitud EB. El teorema 2. Si una recta L es tangente en el punto T a una circunferencia de centro O, entonces ubicamos este punto O es centro. La recta L es recta tangente, quiere decir que el punto T es punto de tangencia. Cuando nosotros unimos ese centro con el punto de tangencia, el ángulo siempre va a ser de 90 grados. Entonces, este teorema 2 es muy fundamental. Jamás debemos olvidarnos del centro a la recta tangente. En el punto de tangencia, el ángulo siempre va a ser de 90 grados. El teorema 3. Si A y B son puntos de tangencia y O es centro, quiere decir que para esta circunferencia nosotros vamos a ubicar un punto exterior, el punto P. A partir del punto P trazamos la tangente PA y la tangente PB. Los puntos A y B son puntos de tangencia. BP. Luego, si ubicamos el centro de la circunferencia, la recta que pasa por el centro y por este punto exterior P, esa recta es bisectriz. Y si es bisectriz, necesariamente la medida del ángulo APO es igual a la medida del ángulo BPO. Mide alfa y este otro angulito también va a resultar siendo de medida alfa. Pero además se cumple que la tangente AP es igual a la tangente BP, como indicamos al inicio, ¿no? Entonces, serían las propiedades que se cumplen cuando A y B son puntos de tangencia. Pero vamos a agregar otro detalle. Si nosotros unimos ambos puntos, unimos los dos puntos de tangencia, necesariamente que se acaba de formar nuestro triángulo isósceles. La longitud AP es igual a la longitud BP. Entonces, si ese triángulo es isósceles, le va a corresponder a lados iguales, ángulos iguales. Entonces, la medida de este ángulo es igual a la medida de este otro ángulo. Vamos a colocar mi de beta y también resultó siendo de medida beta. Entonces, para este triángulo isósceles, bisectriz, altura y mediana. Entonces, este ángulo resultó siendo de 90 grados y ese punto va a ser punto medio, vale 2 rayas y también resultó siendo 2 rayas. Entonces, serían todas las propiedades que se cumplen cuando A y B son puntos de tangencia. Entonces, siempre que nosotros observemos para una circunferencia, aquí trazamos la circunferencia y vamos a trazar dos rectas tangentes. Entonces, recta tangente, aquí también recta tangente. Este punto A
punto de tangencia, el punto B, punto de tangencia. Al unir esos dos puntos de tangencia, necesariamente se cumple que este ángulo es igual a este otro ángulo. Entonces, a lo largo de los ejercicios, no hay necesidad de prolongar, ¿no? Aquí en el teorema 3, justamente estamos mencionando. Si los puntos A y B son puntos de tangencia, las dos tangentes son iguales y al unir A con B se forma el triángulo isósceles, vale beta, y también resultó siendo de medida beta. Entonces, para la circunferencia tangente, tangente, A y B son puntos de tangencia. Entonces, necesariamente, esos dos ángulos tienen la misma medida, vale alfa, y también resultó siendo de medida alfa nada más, ¿no? Entonces serían las observaciones mencionadas. ¿Puede tomar la captura? Y pasamos a ver los ángulos en la circunferencia. Sobre los ángulos. A ver, un minuto. Aquí hay que agregar. Vamos a terminar esto. Está bien. Lo que nosotros acabamos de mencionar, ¿no? Y aquí es algo similar, ¿no? Lo que hemos mencionado. Además, aquí un detalle más. Miren, en el teorema 1 hemos mencionado que si ese diámetro es perpendicular a la cuerda, necesariamente la divide en dos partes iguales, ¿no? Entonces, la longitud AE es igual a la longitud EB. Pero además, ¿qué se cumple? Se cumple que la medida del arco BC es igual a la medida del arco AC, mide alfa y también resultó siendo alfa nada más. Entonces, si el diámetro CD es perpendicular a la cuerda AB, sí, solo si la longitud AE es igual a la longitud EB y la medida de esos dos arcos son iguales. Y otro detalle, aquí hay que agregar que a este segmento CE se le conoce como flecha. A veces ahí, cuando ustedes practiquen, se van a tocar con algunos ejercicios y no sabemos qué significa flecha, ¿no? A ese segmento. O sea, el segmento que es perpendicular. Si de un punto de la circunferencia es perpendicular en el punto medio a una cuerda, a ese segmento CE se le conoce como flecha. Teorema 2 es similar. Aquí en el teorema 3 también hemos mencionado que ese segmento es bisectriz, esas dos longitudes son iguales. Y otro detalle,
Como el punto A es punto de tangencia del centro a la recta tangente, 90 grados. El punto B es punto de tangencia, entonces del centro a la recta tangente, 90 grados. Este ángulo mide 90 grados y este otro ángulo también va a resultar siendo de 90 grados. Entonces se tiene que la longitud OA es igual a la longitud OB, además de las propiedades que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Cuando se une A con B, se forma el triángulo isósceles. Entonces, aquí le estamos llamando, ¿no? Vale rectangulito y también es rectangulito. Entonces pasamos a ver ángulos en la circunferencia. El ángulo central. El ángulo central es aquel ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y está formado por dos radios. Entonces, el punto O, centro. Trazamos el radio OA, trazamos el radio OB. Necesariamente el ángulo AOB es el ángulo central que estamos colocando de medida alfa. A ese ángulo alfa le corresponde todo el arco AB, por lo tanto, el ángulo alfa es igual a la medida de nuestro arco AB. Y además, si cumple, vamos a colocar que este arco AB es alfa, ¿cierto? Entonces, se cumple lo que resta. Entonces, todo el restante de la circunferencia va a ser igual a 360 grados menos alfa. Hemos mencionado al inicio que toda la longitud es igual a 360 grados. Entonces, como este arco mide alfa, necesariamente el restante va a ser igual a 360 grados menos alfa. El ángulo inscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y está formado por dos cuerdas, la cuerda AC y nuestra cuerda BC. El ángulo ACB es el ángulo inscrito y vamos a colocar que sea de medida alfa. Entonces, a este angulito alfa le corresponde nuestro arco AB. Entonces, colocamos que el ángulo alfa es igual a la mitad de nuestro arco AB. Entonces, será igual a la medida del arco AB sobre 2. ¿Qué quiere decir? Que la relación es de 1 a 2. Si este ángulo es alfa, entonces nuestro arco AB resulta siendo 2 alfa. Entonces, este arco es el doble que va a ser 2 alfa. El ángulo seminscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y está formado por una recta tangente y una cuerda. El punto B es punto de tangencia. Trazamos nuestra cuerda BA, entonces el ángulo inscrito es el ángulo ABD. Entonces vamos a colocar que sea de medida alfa. A este ángulo le corresponde todo el arco AB. Entonces podremos afirmar que el ángulo alfa es igual a la medida de nuestro arco AB sobre 2. En otras palabras, la relación es de 1 a 2. Si el ángulo es alfa, todo el arco es el doble, que va a ser 2 alfa. El ángulo exinscrito es aquel ángulo cuyo vértice también es un punto de la circunferencia, pero está formado por una recta secante y la cuerda BC. Entonces, nuestro ángulo exinscrito es este angulito de medida alfa. A ese ángulo le va a corresponder todo este arco. Nuestro ángulo exinscrito es el BCD y le corresponde todo este arco, que va a resultar siendo justamente el doble de nuestro ángulo, ¿no? Entonces le va a corresponder el doble, que viene a ser igual a 2 alfa.
Y el ejemplo más, digamos, más clásico es la del cuadrante sobre el ángulo x inscrito. Entonces colocamos aquí. Entonces, para este cuadrante vamos a trazar aquí una recta secante. Entonces, el ángulo, este angulito X, ¿cuánto medirá? ¿Alguien se anima? 45. Correcto, 45, ¿no? El AOB es un cuadrante, ¿ya? Entonces, estamos colocando. El AOB es un cuadrante. Por ser cuadrante, este punto es centro. Centro del cuadrante, ¿no? Entonces, si O es centro del cuadrante, necesariamente la medida de nuestro arco AB, la medida de todo este arco de verde por ángulo central tiene la misma medida que el ángulo. Si el ángulo mide 90 grados, el arco también va a resultar igual a 90 grados. Y ese arco, ¿cómo está formado? Está formado por una recta secante y otra recta secante o la prolongación de esta cuerda. Entonces, necesariamente por ángulo x inscrito, x es la mitad. Entonces, x va a ser la mitad de nuestro arco, que serían 90 sobre 2 es igual a 45 grados. La respuesta sería 45. ¿Ya? Entonces, es el ejemplo más clásico sobre ángulo x inscrito. Y si aparece el ángulo de 45 grados, ¿qué se recomienda? Ubicarlo en un triángulo rectángulo. Entonces, a partir del vértice A o a partir del vértice B, se traza una perpendicular a una de las rectas secantes para poder formar el triángulo notable de 45 grados. ¿Pueden tomar la captura? Ángulo interior. El ángulo interior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto interior de la circunferencia y está formado por dos cuerdas, por la cuerda AC y la cuerda BD. Entonces, el vértice del ángulo es este punto de intersección. Entonces, podremos afirmar que el ángulo interior es el ángulo CED de medida alfa. Y a ese ángulo le va a corresponder el arco AB y nuestro arco CD. Entonces, el ángulo alfa es la semisuma de esos dos respectivos arcos. La medida del arco AB más la medida del arco CD sobre 2. En el ángulo exterior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto en el exterior de la circunferencia, pero está formado por dos rectas secantes, por dos rectas tangentes o por una recta secante y una recta tangente. Entonces, pasamos a ver los tres casos. Trazamos la circunferencia y vamos a trazar la secante PAB y nuestra recta tangente PC. El punto C, punto de tangencia. Colocamos que el ángulo exterior sea de medida alfa. A ese ángulo le corresponde nuestro arco BQC y le corresponde el arco interior AC.
Entonces, este angulito alfa es la semidiferencia de sus dos respectivos arcos. La medida del arco BQC menos la medida del arco AC sobre 2. Ahora para la circunferencia vamos a trazar nuestra recta secante PAB y la recta secante PDC. Nuevamente el ángulo exterior está ubicado en P y es de medida alfa. A este ángulo le corresponde nuestro arco BQC y el arco AD. El ángulo alfa, ese ángulo exterior, es la semidiferencia de sus dos respectivos arcos. Trazamos la circunferencia y ahora trazamos las dos rectas tangentes. Los puntos A y B son puntos de tangencia. Nuestro ángulo alfa está ubicado en el punto P y es el ángulo exterior. Entonces le va a corresponder nuestro arco AQB y el arco AB. Entonces el ángulo alfa, por propiedad de ángulo exterior, es la semidiferencia de sus dos respectivos arcos. Pero además se cumple que el ángulo alfa más este arco más la medida del arco AB va a ser igual a 180 grados. Entonces, recuerden, siempre que el punto A y el punto B son puntos de tangencia, el ángulo exterior y el arco van a sumar 180 grados. Pueden tomar la captura y sería acerca de los ángulos en la circunferencia. Y pasamos a ver la relación entre cuerdas y arcos. Teorema 1. Y para la circunferencia trazamos nuestra cuerda AB y la cuerda CD. Entonces le va a corresponder el arco AB y el arco CD. Entonces se cumple. A cuerdas congruentes le corresponde arcos congruentes, así como a arcos de igual medida, vale alfa y alfa, le corresponde cuerdas iguales. La cuerda B tiene la misma longitud que nuestra cuerda CD. Entonces, es ida y regreso. El teorema 2, sí, para la circunferencia trazamos la cuerda AB y la cuerda CD. Ambas cuerdas son paralelas, entonces le corresponde arcos congruentes. ¿Qué quiere decir? Arcos de igual medida. Entonces, este arco mide alfa, este otro arco, o en este caso, este arco mide tita, y también resultó siendo de medida tita. La siguiente observación nos dice si AB es diámetro, se trata de una semicircunferencia. Para cualquier punto del arco superior siempre se va a poder formar triángulos rectángulos. Entonces, en todo el arco vamos a ubicar el punto C. Cuando unimos este punto C con el extremo A y unimos con el extremo B, necesariamente este ángulo va a ser de 90 grados. Y eso se cumple para cualquier punto. Por ejemplo, si nosotros tomamos aquí otro punto, digamos el punto P, cuando unimos con el extremo A y unimos con el extremo B, necesariamente este ángulo resultó siendo de 90 grados. Eso se cumple para cualquier punto P que pertenece a todo el arco superior. Entonces sería la relación entre cuerdas y arcos. Y pasamos a ver sobre polígonos circunscritos a una circunferencia. Empezamos con el teorema de Pitón. ¿Qué nos dice Pitón? Sea ABCD un cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. ¿Qué quiere decir la palabra circunscrito? Entonces, cuando ustedes vean la palabra circunscrito, el primer polígono va hacia afuera y el segundo hacia adentro.
La palabra inscrito siempre quiere decir, cuando nosotros mencionamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, la circunferencia está inscrita en el triángulo ABC. Entonces, esa circunferencia está dentro del triángulo. La palabra inscrita quiere decir que está dentro del polígono y es tangente a sus lados del polígono. La palabra circunscrita quiere decir que el primero va hacia afuera y el segundo hacia adentro, pero tangente a los lados. Entonces, trazamos nuestra circunferencia y tenemos al cuadrilátero ABCD que circunscribe, o sea, el primero va hacia afuera y el segundo, que es la circunferencia, hacia adentro, pero tangente a esos 4 lados. Entonces, estos 4 puntos remarcados son puntos de tangencia. Entonces se cumple que la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros 2 lados opuestos. Lado AB más el lado CD es igual a la longitud del lado BC más la longitud del lado AD. Sería el teorema de Pitón. El teorema de Poncelet: sea el triángulo rectángulo ABC circunscrito a la circunferencia. Entonces, nuevamente, que aparece la palabra circunscrito. La palabra circunscrito quiere decir que el primero va hacia afuera y el segundo hacia adentro. Entonces tenemos aquí nuestra circunferencia y el triángulo rectángulo va hacia afuera. Triángulo ABC circunscribe a la circunferencia, es tangente a sus 3 lados. Esos 3 puntos son puntos de tangencia. Vamos a colocar que este punto O es centro de la circunferencia y colocamos que el radio sea de longitud R. Entonces se cumple que la suma de ambos catetos es igual a la longitud de la hipotenusa AC más 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. En eso consiste el teorema de Poncelet. Entonces, sería la teoría que corresponde a esta semana, jóvenes. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, empezamos con el ejercicio número 1. Ejercicios de clase. Ejercicio número 1. En la figura, AB es diámetro de la semicircunferencia y ACDO es un rombo. Si AO es igual a OB, hay en la medida del ángulo X. A ver, ¿salió? ¿Cuánto salió la primera? 30 grados. Muy bien, Olé. 30, ¿no? Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que el segmento AB es diámetro de la semicircunferencia y además este cuadrilátero ACDO es un rombo. Si la longitud AO es igual a la longitud OB. Como no conocemos, vamos a colocar que sea cadena y esta longitud OB también resultó siendo cadena. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo X. Entonces,
colocamos aquí, nos preguntan por este angulito que le llamamos X nada más. Entonces, por el dato que AO es igual a OB, nosotros podemos concluir que este punto O es centro. Como el segmento AB es diámetro y estas dos longitudes son iguales, entonces necesariamente ese punto O es centro. Y si ese punto O es centro, quiere decir que cuando nosotros unimos ese centro con cualquier punto de la circunferencia, ese segmento va a resultar siendo radio. Entonces, aquí vamos a unir el centro con el punto C. Unimos el centro con el punto C y este segmento OC es radio. Y si es radio, también resulta siendo cadena. Y a cadena le estamos colocando que sea de longitud R. Más aún, el segmento OD también es cadena, ¿no es cierto? El punto D pertenece a todo el arco, entonces necesariamente este segmento es radio y radio es cadena. Entonces colocamos que cadena sea de longitud R minúscula y también resulta siendo R minúscula. Pero el cuadrilátero, ese cuadrilátero resultó siendo un rombo. Entonces, como nuestro cuadrilátero es un rombo, entonces necesariamente sus cuatro lados tienen la misma longitud. Este lado AO cadena, el lado OD cadena, el lado CD también resulta siendo cadena. Entonces, nosotros aquí vamos a colocar. Entonces, también se observa que nuestro lado CD también va a resultar siendo cadena. ¿Vale? Cadena y también es cadena. Y cadena resulta siendo R. Entonces, CD también es R nada más. Entonces, por lo tanto, nuestro triángulo de celeste. Ese triángulo de celeste resultó siendo un triángulo equilátero. Como sus tres lados tienen la misma longitud, entonces necesariamente se trata de un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, entonces tendremos que este segmento CH, esta altura viene a ser todas las líneas notables. Será altura bisectriz mediana. Como el ángulo en C era 60 grados, por ser triángulo equilátero, este angulito mide 60 grados. Pero como este segmento también es bisectriz, le corresponde 30 y 30. Entonces diremos que X resultó siendo igual a 30 grados. La respuesta viene a ser la alternativa D. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, se concluye que todo este ángulo, por ser triángulo equilátero, mide 60 grados. Antes que tomen la captura, vamos a... Aquí es la alternativa D. Sería el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. En la figura se muestra la vista superior de una carretera formado por un tramo lineal CT y otro curvo AT, donde T es punto de tangencia. Si AB es diámetro, hay en la medida del ángulo formado por el tramo lineal y la horizontal. Entonces, colocamos aquí la solución y tenemos la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que se muestra la vista superior de una carretera formado por un tramo lineal CT y otro curvo AT, donde el punto T es punto de tangencia. Si
Nos dicen que T es punto de tangencia. Si AB, este punto T, aquí lo estamos remarcando, el punto T es punto de tangencia. Por lo tanto, el segmento AB es diámetro. Y nos preguntan, ¿hay la medida del ángulo formado por el tramo lineal y la horizontal AC? O sea, nos están preguntando por este ángulo de medida X. Para poder hallar ese angulito que es de medida X, como el punto T es punto de tangencia, en el diámetro AB nosotros vamos a ubicar el punto medio, que quiere decir el centro de la semicircunferencia. Entonces, como este punto O es centro y el punto T es punto de tangencia, al unir el centro con el punto T, necesariamente este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Este angulito mide 90 grados. Y si ese angulito mide 90 grados, entonces, ¿qué se cumple? Que la longitud AO es igual a la longitud OT igual a la longitud OB, que es radio, ¿no? Como es centro, radio OA, radio OT, radio OB. Y vamos a colocar que sea longitud R, también resultó siendo R. Entonces, nuestro triángulo AOT es un triángulo isósceles. Entonces, se observa que este triangulito, nuestro triángulo rayado, todo ese triángulo AOT es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces diremos a lados iguales que le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, la medida de nuestro ángulo, la medida del ángulo superior en T resultó siendo de 30 grados. Entonces, este angulito mide 30 grados. Entonces, si ese angulito mide 30 grados, entonces ya conocemos los tres ángulos interiores para el triángulo ATC. Entonces, para el triángulo de color anaranjado, para el triángulo mayor, el ángulo en A mide 30 grados. El ángulo en T, 30 más 90. El ángulo en C, X. La suma, 180 grados. Entonces, resolviendo, podemos afirmar que el ángulo X va a resultar igual a 30 grados. La respuesta viene a ser justamente la alternativa B. Sería el ejercicio número 2. O también podemos hacer un paso adicional, ¿no? Para este ángulo, para este triángulo isósceles, podemos hallar la medida del ángulo exterior. 30 más 30 es este ángulo exterior, que es igual a 60 grados. Entonces, en el triángulo rectángulo, 60, 90, X es igual a 30 grados, ¿no? Cualquiera de los dos casos, ¿no? Sería entonces la 2. ¿Todo bien, los jóvenes? Avanzamos con la 3. Ejercicio número 3. En la figura T, P y Q son puntos de tangencia. Si la medida del ángulo PQM es igual a 27 grados, hay en la medida del ángulo X. Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que los puntos T, P, Q son puntos de tangencia y
por dato nos dicen que la medida del ángulo PQM es 27 grados. Entonces, este angulito mide 27 grados. Entonces nos preguntan, ahí la medida del ángulo X. Para poder hallar ese ángulo X, nosotros observamos dos circunferencias secantes. Se recomienda trazar la secante común. Dos circunferencias tangentes, se recomienda trazar la tangente común. Entonces trazamos nuestra recta tangente común, la recta L. Al trazar esa recta L, necesariamente, como los puntos T y Q son puntos de tangencia, sabemos que la medida del ángulo en T es igual a la medida del ángulo en Q. ¿Está claro, no? Sí, de frente a circunferencia, trazamos recta tangente, recta tangente. Al unir esos dos puntos de tangencia, siempre se cumple que este ángulo es igual a la medida de este otro ángulo, ¿no? Lo hemos visto en la teoría, ¿se acuerdan? Mide alfa y también resultó siendo alfa nada más. Entonces, esta observación es la que vamos a aplicar justamente en las dos circunferencias. Entonces, ahora, caso contrario, no se observa, vamos a colocamos que este punto sea N y vamos a colocar que todo este arco es de medida 2 alfa. Si colocamos que todo este arco es de medida 2 alfa, como el punto T es punto de tangencia, tangente, cuerda de Q, por ángulo semi-inscrito, este ángulo en T es de medida alfa. Nuevamente, la recta tangente de azul, la recta L, la cuerda QT, por ángulo semi-inscrito, todo el arco es 2 alfa, le corresponde la mitad que va a ser alfa. Entonces, necesariamente, este ángulo mide alfa y este otro angulito también mide alfa. Con la misma idea, trabajamos en la otra circunferencia. Colocamos que todo el arco, todo este arco de turquesa, sea de medida 2 beta. Entonces, tangente, cuerda QN, le corresponde la mitad, y la mitad va a ser beta. Tangente en P y cuerda PQ le corresponde la mitad, que va a resultar siendo beta. Entonces, necesariamente, para esta otra circunferencia, estos dos ángulos tienen la misma medida. Mide beta y también resultó siendo de medida beta nada más. Entonces, podremos afirmar que en el punto Q, en este punto Q podemos aplicar el postulado de par lineal. Entonces, aplicando el postulado de par lineal, la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta más 27 grados es igual a 180 grados. Entonces, alfa más beta más 27 grados suma 180 grados. Entonces, pasamos a restar y alfa más beta es igual a 153 grados. Entonces, ya conocemos que esta suma es de 153 grados. Luego, para todo el cuadrilátero, ¿no? En realidad tenemos aquí un cuadrilátero, el que estamos remarcando. El cuadrilátero TEPQ. En ese cuadrilátero se conocen los 4 ángulos interiores. Entonces se cumple que el ángulo beta más esta suma de alfa más beta más alfa más x suma 360 grados. Pero como alfa más beta es igual, aquí aparece, ¿no? 2 alfa, aquí aparece 2 alfa, aparece 2 beta. Factorizamos el 2 y nos queda dentro del paréntesis alfa más beta. Pero como alfa más beta suma 153 grados, al momento de reemplazar nos quedaría x más 2 por 153 grados es igual a 360 grados. Entonces necesariamente pasa a restar
y nos queda que X es igual a 360 grados menos 306, que va a ser igual a 54 grados. La respuesta viene a ser 54 grados. Sería el ejercicio número 3. Entonces, no se olviden, dos circunferencias secantes, se traza la secante común. Dos circunferencias tangentes, se traza la tangente común. Ejercicio número 4. En la figura, O es centro de la circunferencia, si BC es igual a B más OB, AYX. Entonces, aquí vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que en la figura este punto O es centro de la circunferencia. Luego nos dicen que BC, ese puntito O, centro de la circunferencia, y BC es igual a la suma de AB más OB. Entonces, por dato nos dicen que esta longitud BC es igual a la suma de AB más OB. Entonces nos preguntan ahí en la medida del ángulo X. Para poder hallar ese angulito X, como BC es la suma de estas dos longitudes, vamos a colocar que la longitud AB sea B. Entonces, AB vale B y colocamos que OB sea de longitud 2A. ¿Por qué 2A? Para evitar trabajar con fracción y para que ustedes observen mejor qué es lo que se va a formar. ¿Ya? Entonces, colocamos que esta longitud OB resulta siendo 2A. Entonces, como ya conocemos cada longitud, BC es la suma de B más 2A. Toda esta longitud es B más 2A. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos por dato? Que O es centro. Conocemos que este puntito es centro y que el segmento AC es cuerda. Entonces, del centro, cuando se traza una perpendicular a la cuerda AC, necesariamente cae en el punto medio de la cuerda. Esa cuerda, ¿cuánto mide? 2A más B más B. Sería 2A más 2B. Pero como este punto H es punto medio, entonces a cada longitud A más B, ¿correcto? Entonces, necesariamente la longitud CH mide A más B y toda la longitud AH también es A más B. Pero como AB ya es B, entonces BH es el restante, que tendría que ser A nada más. Entonces, necesariamente SBH es de longitud A. Y si ese segmento BH es de longitud A, entonces se acaba de formar un triángulo conocido, ¿no? Entonces, nuestro triángulo, el triángulo de color anaranjado, BHO, es un triángulo notable de 30 y 60 grados. A menor cateto, menor ángulo. A mayor cateto, mayor ángulo. Este cateto viene a ser A raíz de 3. Entonces, a raíz de 3 se le opone el ángulo de 60 grados. La respuesta viene a ser justamente la alternativa N. X es igual a 60. Sería el ejercicio número 4. Profesora, Dime. ¿por qué OB vale 2A? ¿Me podría explicar esa parte, por favor? Este detalle nosotros le Sí. estamos colocando. De ahí partimos. O sea, conocemos por dato, conocemos que BC es igual a AB más OB, ¿no es cierto? Entonces, lo más adecuado sería colocar así, ¿no?
como la longitud BC es AB más OB, entonces a esta longitud le podemos colocar, por ejemplo, a la longitud OB le podemos colocar A y a B le colocamos B. Entonces BC sería la suma de A más B, ¿no? Entonces, pero cuando hacemos el trazo OH, va a caer en el punto medio. Y si cae en el punto medio, quiere decir que vamos a trabajar con fracción. Y va a ser un poco difícil de observar justamente este triangulito, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesora. Gracias. Que si le colocamos A, vamos a tener que trabajar, ese pH va a resultar siendo a medios, ¿no? Trabajar con fracción. Entonces, para no trabajar con fracción, por ese motivo es que le asignamos 2A, nada más, ¿no? Ok, gracias, profesora. Ya, la 5. Las 5 nos dicen en la figura, A y B son puntos de tangencia. Si O es centro de la circunferencia, PQ es igual a 4 metros y QB es 11 metros a YX. Entonces colocamos aquí la solución, copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura el punto A y el punto B son puntos de tangencia. Si O es centro de la circunferencia y PQ, ¿no? Primero colocamos. Si A y B son puntos de tangencia. Entonces aquí estamos remarcando a estos dos puntos de tangencia. Luego nos dicen por dato que O es centro. O es centro. Este puntito, centro de la circunferencia. Luego nos dicen que PQ mide 4 metros y BQ mide 11 metros. Entonces nos preguntan, ¿hay la medida del ángulo X nada más? Entonces para poder hallar este ángulo X, ¿qué es lo que tenemos por dato? Que el punto A y el punto B son puntos de tangencia. Entonces, como el punto A y el punto B son puntos de tangencia, toda la tangente, toda esta tangente BP, toda la tangente BP resulta igual a la tangente AP. Entonces vale zigzag y también resulta siendo zigzag. Toda esta longitud BP es 4 más 11, 15. Toda la longitud AP también resultó siendo igual a 15. Entonces aquí estamos colocando que vale 15. Pero el punto A es punto de tangencia. Entonces, como este punto O es centro, como el punto O resultó siendo centro de la circunferencia, entonces del centro a la recta tangente, cuando unimos con el punto de tangencia, el ángulo siempre va a ser de 90 grados. Entonces ya tenemos que este angulito es 90. Luego, ¿qué se observa? Luego se observa que como los puntos A y B son puntos de tangencia y O es centro, tangente, tangente. Cuando unimos el punto P con el centro de la circunferencia, ese segmento es bisectriz. ¿Cuánto mide el ángulo en P? Este angulito mide 60. Entonces, cuando se une con el centro, ese segmento OP resultó siendo bisectriz. Entonces, si ese segmento es bisectriz, quiere decir que borramos el 60 y le corresponde 30 y 30. Este angulito mide 30 grados y este otro ángulo mide 30 grados. Luego, observamos también, vamos a colocar que este punto de intersección de la recta UF con este radio, ese punto de intersección, sea el punto S.
El ángulo en P, ¿cuánto mide? Este ángulo de verde mide 60. El ángulo en Q también mide 60. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí arriba. Se observa que es el punto Q, el punto P y el punto Q. Este ángulo de verde resulta igual a 60 grados. El ángulo superior en Q también mide 60 grados. Entonces, como este ángulo de 60 cumple ángulo correspondiente. Entonces, como cumple ángulo correspondiente, quiere decir que esas dos rectas son paralelas. Entonces, se tiene que esta recta PA es paralelo a la recta QS. Y si estas dos rectas son paralelas, entonces, si este ángulo en A mide 90 grados, el ángulo en S también resultó siendo de 90 grados. 90, 90 y también sube 90 grados. Y con ello, ¿qué estamos logrando? Colocar a X en este triángulo rectángulo ESO. ¿Qué vamos a buscar? Para este triangulito vamos a buscar una relación entre hipotenusa y cateto. Entonces, trabajamos en el triángulo rectángulo PAO. En este triángulo rectángulo PAO conocemos 30 grados, cateto 15 grados. Todo el ángulo en O mide 60 grados. Este 15 lo podemos escribir como 15 como 5 raíz de 3 por raíz de 3. ¿Quién es la constante? La constante es 5 raíz de 3. A 60 se le opone la constante por raíz de 3. A 30 grados se le opone la misma constante, que va a ser igual a 5 raíz de 3. Entonces, conocemos todo el radio OA mide 5 raíz de 3. El segmento OE también es radio. Y ese radio también resultó siendo 5 raíz de 3. Entonces, ¿qué buscamos ahora? Cualquiera de los dos catetos. Entonces, más fácil es hallar el cateto OS. Pero este cateto OS más esta longitud AS es igual al radio, que mide 5 raíz de 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Conocer esta longitud AS. Y para poder conocer esa longitud AS, vamos a extraer aquí. Estamos extrayendo esta partecita. Tenemos el punto P, el punto Q. El ángulo en P es el ángulo de verde que mide 60 grados. Entonces, como nosotros queremos hallar esta longitud AS, a partir del punto Q trazamos, ¿no? La longitud PQ mide 4. 60, esta longitud es 4. A partir de Q se traza la perpendicular QM y se acaba de formar el triángulo notable de 30, 60, PMQ. Entonces, a 60 grados se le pone la mitad de la hipotenusa multiplicado por raíz de 3, que sería 2 raíz de 3. Entonces ya conocemos la longitud QM, entonces la longitud AS también resulta siendo 2 raíz de 3. ¿Por qué? Porque por aquí algo así tenemos, ¿no? Aquí vamos a dibujarlo. Se tiene esta forma. Entonces tenemos, este es el punto Q, este es el punto P, luego por aquí aparece así. Aparece el punto S, el punto A. El ángulo en S, 90 grados. El ángulo en A, 90 grados. Entonces, el ángulo de verde era 60 grados. Este angulito viene a ser 4. Entonces, nosotros, a partir del punto Q, hemos trazado una perpendicular a la recta AP.
90 grados. Entonces, por el triángulo notable de 30 y 60, esta longitud es 2 raíz de 3. Pero este ángulo en S, 90 grados. El ángulo en A, 90 grados. Este ángulo de rojo, 90 grados. Entonces, ¿qué se acaba de formar? Como un rectángulo. Entonces, si se acaba de formar un rectángulo, ¿cómo son los lados opuestos? Iguales. Si esta longitud mide 2 raíz de 3, entonces necesariamente la longitud AS también mide 2 raíz de 3. Y es lo que estamos colocando aquí. ¿Ya? Entonces, esa longitud AS también resultó siendo 2 raíz de 3. Entonces ya conocemos que colocamos que AS es igual a 2 raíz de 3. Todo era 5. ¿Cuánto le faltaría? Le faltaría 3 raíz de 3. Entonces nuestro triángulo es conocido. Entonces el triángulo, este triángulo de vértices ESO, triángulo ESO, viene a ser notable, ¿no? Entonces vamos a centrar aquí entonces, nuestro triángulo de amarillo. Entonces, este triangulito de amarillo es un triángulo notable de 37 y 53 grados. ¿Por qué? Porque hipotenusa 5 raíz de 3, cateto 3 raíz de 3. Entonces, el otro cateto es 4 raíz de 3. A menor cateto, menor ángulo. X es igual a 37 grados. La respuesta viene a ser la alternativa C. ¿Está claro las 5, jóvenes? ¿Quedó algo pendiente? Creo que hemos explicado cada detalle, ¿no? Nos quedamos con Olenka nada más, nadie más quiere participar. Nadie le salió la 2, la 3, la 6, la 7. Olenka también creo que se va a tomar su cafecito. Miss, a mí las 5 me había salido 30. 30, a ver, explícame, Olenka, a ver. ¿Cómo salió 30? ¿Por qué salió 30? Miss, del centro puse el radio y ahí nomás se formó en triángulo OEF un triángulo isósceles. Entonces puse ahí el X y de ahí nomás como el B era punto de tangencia, del O al B puse una ángulo 90 porque era una perpendicular y saldría como saldría B, Q, E, O, un cuadrilátero y la suma de esos ángulos interiores saldría 360. Y como al que se lo pone X, o sea, a su costadito sería 180 menos X y la suma de ángulos interiores da el exterior y sería 2X. Y sumé 90 más 60 más 180 menos X más 2X y ahí me salió 30. A ver, Olenka. Vamos a ver. Ya. 1 O con F. ¿Ya? Luego, este es radio. Teníamos radio, circulito, radio, circulito. Este es X, este es X. ¿Qué más? Del O al B tracé una perpendicular porque del centro Ya. a la Muy tangente. bien, ya, muy bien. 90 grados. Correcto, ya. Suma de ángulos interiores da el exterior, esto sería 2X. Acá. Acá Sí, es 2X. sí, Ahí está el detalle. ¿no? Porque es que estos puntos no son puntos colineales. El punto F, el punto O y el punto B no son puntos colineales. ¿Quién te asegura que al prolongar FO va a caer en el punto de tangencia? ¿Sabes cuándo se cumple eso? Cuando nosotros tenemos esta recta, una recta tangente en el punto F.
Si aquí trazamos una recta tangente, entonces del centro al punto de tangencia, 90 grados. Del centro al punto de tangencia, 90 grados. Entonces, esas dos rectas son paralelas, ¿no? Los 3 puntos van a ser puntos colineales. Es lo que se aplica cuando se tiene una circunferencia inscrito en un cuadrado, ¿no? O digamos en un cuadrante, ¿no? Cualquiera de los dos casos. Entonces, 90, 90, ¿no? Del centro a la recta tangente, 90 grados. Del centro a la recta tangente, 90 grados. Entonces, necesariamente, estos 3 puntos son puntos colineales, ¿no? Ahí sí puedes asegurar. ¿Por qué? Porque inicialmente tenías que este lado del cuadrado era perpendicular a ambas bases, ¿no? Entonces, estos 3 puntos sí eran puntos colineales. Pero aquí no puedes asegurar. No puedes asegurar que al prolongar FO va a caer en el punto de tangencia. No necesariamente. No necesariamente. Ok, Miss, muchas gracias. Ajá, ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle. Acá también se traza, ¿no? Se trazaría una altura, 90 grados cae en el punto medio, ¿no? Pero ahí nos quedamos, ¿no? Estén bien jóvenes, así como Lenka, compartan, por favor, ¿ya? Compartan sus soluciones, ¿sí? No salió igual la respuesta es por algo. Algo quién sabe, nos hemos equivocado, ¿no? Es la única manera de aprender. Es bueno siempre. ¿Cómo se aprende? Equivocando. No hay problema, ¿ya? Ya, sigamos. La 6. En la 6, a ver, déjeme ver qué hora es. Ahí estamos bien. Es que estoy sin celular acá. No, esto. Minutos. Lo que pasa es que estoy sin celular y no tengo un reloj a la mano. ¿Dónde estamos? Ahora sí. Ejercicio número 6. En la figura, el ABCD es un romboide y AD es diámetro. Si la medida del ángulo ABE es igual a 70 grados, hay la medida del arco S. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que el ABCD es un romboide. ABCD es un romboide. Luego nos dicen que el segmento AD es diámetro. AD es diámetro y la medida del ángulo ABE. Este angulito ABE es igual a 70 grados, ¿no? Entonces, el angulito en B mide 70 grados. Entonces, nos preguntan, ahí en la medida del arco S, que le llamamos X. Entonces, para poder hallar este arco S, ¿qué es lo que se observa? El ABCD viene a ser un romboide. En ese romboide, los ángulos opuestos tienen la misma medida. Este ángulo en B mide 70 grados. El ángulo en D también resultó igual a 70 grados. Luego,
vamos a trazar el punto A con el punto C. ¿Por qué? Este segmento AD es diámetro. Si el segmento AD es diámetro, hay que recordar siempre que con cualquier punto del arco superior siempre podemos formar triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir? Que al unir el punto E con A, al unir E con D, este ángulo es 90 grados. O cuando nosotros unimos este punto C, unimos con A, como ya está unido con D, este ángulo es conocido. Este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, ya conocemos la medida del ángulo ACD es igual a 90 grados y el triángulo rectángulo ACD conocido 90, 70, este ángulo en A es el complemento. El complemento va a resultar siendo, en el triángulo de rosado, el ángulo en A mide 20 grados. Y si este ángulo es de 20 grados, este ángulo de 20 grados, ¿cómo está formado para la semicircunferencia? Por el diámetro AD, que es una cuerda. Cuerda AD, cuerda AC. Por ángulo inscrito le corresponde el doble. El doble de 20 grados resulta igual a 40 grados. Pero el ABCD viene a ser un romboide. En un romboide siempre los lados opuestos son paralelos. Entonces, este lado, BC, es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, tenemos dos cuerdas paralelas, nos determinan arcos congruentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Como esas dos cuerdas son paralelas, entonces necesariamente la medida del arco CD es igual a la medida del arco AE que mide 40 grados. Circulito, circulito, igual a 40 grados. Entonces, como el segmento AD es diámetro, todo completo. La medida de nuestro arco completo es 40 grados más X más 40 grados va a ser igual a 180 grados. Pasamos a restar y X va a resultar igual a 100 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Pueden tomar la captura. Antes que tomen la captura, aquí es AD, es paralelo a EC, ¿ya? Vamos a arreglar. Lapsus. AD, ¿no? AD. Es AD, paralelo a EC. Sería la 6. Ejercicio 8. En la figura, el AOB es un cuadrante, AP es igual a 6 raíz de 2, BP es igual a 2 metros y nos preguntan, ahí la longitud AO. Entonces colocamos la solución. Por datos nos dicen que el AOB es un cuadrante. Luego, si AOB es un cuadrante, tener presente que O es centro, radio OA, radio OB. Luego nos dicen que AP mide 6 raíz de 2 y PB es igual a 2 metros. Entonces, hay la longitud AO. Entonces, nos preguntan por esta longitud. Entonces, empezamos. Como el AOB es un cuadrante, este punto O centro.
Se colocamos aquí. Entonces, colocamos que ese punto O resultó siendo centro del cuadrante. Centro del cuadrante, radio OA es igual al radio OB. Como no conocemos, llamamos cadena y también resultó siendo cadena. Y cadena viene a ser X. Ahora nos conviene unir el punto A con el punto B. Como estas dos longitudes son iguales y este ángulo es de 90 grados, al unir el punto A con el punto B, se acaba de formar el triángulo notable de 45 grados. Mide 45 y también resulta igual a 45 grados. Y la medida de todo el arco AB va a ser igual a 90 grados. Entonces, la medida de nuestro arco desde el punto A. Avanzamos, pasamos por el punto P hasta el punto B. Entonces, todo ese arquito, ¿cuánto suma? ¿Cuánto mide? 90 grados. Entonces, nosotros podemos prolongar el segmento BP. Como conocemos todo el arco, que es 90 grados, el segmento AP cuerda, el segmento BP cuerda. Al prolongar esta cuerda, este ángulo es conocido. Lo mencionamos en la teoría. Por ángulo X inscrito le va a corresponder la mitad de nuestro arco. Si todo el arco es de 90 grados, entonces se le corresponde el ángulo de 45 grados. Entonces, este angulito mide 45. ¿Y qué conviene? Colocar a 45 grados en un triángulo rectángulo. Entonces, a partir del punto A, trazamos una perpendicular a esa prolongación. Al trazar una perpendicular a esa prolongación, se acaba de formar el triángulo rectángulo AQP, notable, de 45 grados. Si la hipotenusa es 6 raíz de 2, necesariamente cada cateto va a resultar siendo 6. Entonces tendremos que nuestro cateto AQ es igual al cateto PQ, resulta igual a 6 y también resulta igual a 6. Entonces tenemos nuestro triángulo AQB. Ahora trabajamos en el triángulo rectángulo total, en este triángulo sombreado de verde. En el triángulo sombreado de verde, cateto 6, cateto 8. 6 más 2, 8. Entonces se trata del triángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces necesariamente la longitud de la hipotenusa va a resultar 10. Entonces tendremos que la longitud de la hipotenusa AB resultó siendo igual a 10 grados. Y en el triángulo AOB, y por último, en ese triángulo sombreado. En este triángulo sombreado, triángulo notable de 45 grados. Entonces, si la hipotenusa viene a ser igual a 10, a cada cateto le va a corresponder 5 raíz de 2. Entonces, necesariamente, X es igual a 5 raíz de 2 metros. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 8. Ejercicio 9.
En la figura se muestra una ventana circular. Si la medida del arco AC es congruente con la medida del arco AB, y AB es igual a raíz de 2CH, hay en la medida del arco CB. Entonces colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que la medida del arco AC es congruente con la medida del arco AB. Entonces, como estos dos arcos son congruentes, necesariamente tienen la misma longitud, la misma medida. Colocamos que el arco AC sea cadena, la medida del arco AB también resulta siendo cadena. Luego nos dicen que AB es igual a raíz de 2CH. Como nosotros no conocemos a esta longitud CH, vamos a colocarle un A, entonces AB sería A raíz de 2, ¿no? Entonces nos preguntan, ¿hay la medida del arco CB? Nos preguntan por este arco CB que le llamamos X. Serían todos los datos. Entonces empezamos asignándole a CH. Toda esta perpendicular CH es de longitud A. Entonces, toda la cuerda AB va a ser igual a raíz de 2. Entonces, ahora aplicamos propiedad. Como la medida del arco AC es igual a la medida del arco AB, a arcos iguales que le va a corresponder cuerdas de igual longitud. A este arco AB le corresponde la cuerda AB, entonces nosotros unimos el punto A, unimos con el punto C y necesariamente esa longitud AC va a ser igual a raíz de 2. Entonces ya conocemos a raíz de 2, esta longitud también es a raíz de 2. ¿Y qué se acaba de formar? El triángulo, ese triángulo de verde, es un triángulo conocido, ¿eh? Entonces, el triángulo de verde es un triángulo notable. Hipotenusa a raíz de 2, cateto A, el otro cateto también es A. Se trata del triángulo notable de 45 grados. Si es el triángulo notable de 45 grados, a menor cateto, menor ángulo, ¿no? Necesariamente los ángulos son de 45 grados. Entonces, este angulito mide 45. Y ese 45 grados, ¿cómo está formado? Para la circunferencia está formado por dos cuerdas. Cuerda AC, cuerda AB. Por ángulo inscrito le corresponde el doble. El doble va a ser igual a 90 grados. Entonces diremos, por ángulo inscrito, la medida de nuestro arco CB resultó siendo de 90 grados. La respuesta es la alternativa C. Sería el ejercicio número 9. Ponen la captura. Ahí es. En la 10 nos dicen en la figura se muestra la vista frontal de la entrada semicircular de un túnel en construcción. Se coloca un tablón de madera que va de un extremo B del diámetro al punto C de la semicircunferencia. Si la medida del arco BC es 2 veces la medida del arco AC, hay en la longitud del tablón de madera. Entonces colocamos la solución. Estamos colocando la misma gráfica de nuestro enunciado, la entrada semicircular del túnel. Nos dicen que en esa entrada se coloca un tablón de madera que va de un extremo B del diámetro al punto C. Se trata de una entrada semicircular, el segmento AB es diámetro. De este extremo B del diámetro se coloca, desde ese punto, se coloca un tablón de madera BC, de tal manera que la medida de nuestro arco, la medida del arco BC
es el doble de la medida del arco AC. Entonces, en esta igualdad, nosotros no conocemos cuánto mide este arco AC, ¿no? Pero nos preguntan, vamos a colocar en la pregunta. Ahí en la longitud del tablón de madera, nos preguntan por esta longitud que le llamamos X. Para poder hallar esta longitud que es X, nosotros empezamos del dato. Como no conocemos la medida del arco AC, vamos a colocar que sea ese arquito de medida alfa. Al momento de reemplazar la medida del arco BC es el doble. El doble resultó siendo igual a 2 alfa. Entonces, la medida del arco BC viene a ser igual a 2 alfa. Pero como el segmento AB es diámetro, como ese segmento AB es diámetro, entonces necesariamente por teorema, la suma del ángulo de este arco alfa más la medida del otro arco, 2 alfa, es igual a 180 grados. Entonces, alfa es igual a 60 grados. Y si alfa mide 60 grados, quiere decir que este arquito AC mide 60 grados. Pero ese arco, ¿cómo está determinado? Por la cuerda AB y por la cuerda BC. Por ángulo inscrito le corresponde la mitad. En la mitad va a ser igual a 30 grados. Entonces, ya encontramos que este ángulo es de 30 grados. Pero el segmento AB es diámetro. Entonces, con cualquier punto del arco superior se puede formar triángulos o rectángulos, que conviene unir el punto A, unimos con el punto C, y necesariamente este ángulo en C resultó siendo de 90 grados. Y se acaba de formar el triángulo notable de 30 y 60 grados, cuya hipotenusa mide 10 metros. Entonces, a 60 grados se le opone la mitad de la hipotenusa multiplicado por raíz de 3. La respuesta viene a ser la alternativa D. Sería el ejercicio número 10. Ya, muy bien. 7-1. Sería la 10. Ejercicio número 11. En la figura O es punto medio del diámetro AB. Si AH es igual a 6 raíz de 2 metros, hay la longitud OH. Colocamos la solución. Nos dicen en la figura, este punto O es punto medio del diámetro AB. Luego nos dicen por dato, pero si este punto O es punto medio, ¿no? Del diámetro AB, quiere decir que O es centro. El segmento AO es igual a la longitud OB. Como no conocemos, le llamamos cadena y también resultó siendo cadena. Entonces, ese punto O es centro. Centro de la semicircunferencia. Luego la longitud AH mide 6 en raíz de 2 y nos preguntan, ¿hay en la longitud OH que le llamamos X? Para poder hallar X, nuestro ángulo en D. Este ángulo en D va a resultar siendo de 90 grados. Como el segmento AB es diámetro, con cualquier punto del arco superior, siempre se va a poder formar triángulos rectángulos. Entonces, el triángulo rectángulo ADB. Entonces, este triángulo rectángulo
ADB. El ángulo en D es de 90 grados. ¿Ya? Entonces ya encontramos que nuestro triángulo ADH es un triángulo notable de 45 grados. 45, 45. Hipotenusa, 6 raíz de 2. Entonces cada cateto necesariamente resultó siendo igual a 6. Entonces ya conocemos la longitud de nuestro cateto AD, que resulta igual a 6. Este ángulo en D, 90 grados. El ángulo en H, 90 grados. Estas dos rectas son paralelas. Como este punto O es punto medio de este lado AB, por el teorema de la base media. El punto H es punto medio y esta longitud es la mitad de la base. Entonces tendremos vale ovalito y vale ovalito. Entonces, en el triángulo rectángulo, este segmento OH es la base media. Y si es la base media, es la mitad de 6, que va a resultar siendo igual a 3. Entonces, en el triángulo de morado, tendremos que la longitud OH resultó siendo igual a 3 metros. La respuesta es la alternativa beta. Sería entonces la 11. Y a la 11, la 11. Ejercicio número 2. En la figura, la medida del arco BC es igual a 2 veces la medida del arco EC. Si HC es igual a 1 centímetro y AH es igual a 4 centímetros, ahí la longitud del radio de la circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo AHB. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Entonces, nos dicen por dato que la medida del arco BC es el doble de la medida del arco S. Luego nos dicen que la longitud HC es igual a 1 centímetro. La longitud AH resulta igual a 4. Entonces nos preguntan, ¿hay la longitud del radio de la circunferencia inscrita en ese triángulo rectángulo AHB? Entonces ubicamos centro. El punto O es centro y colocamos que el radio sea de longitud R minúscula. Entonces aquí vamos a agregar. Ese punto O resultó siendo centro. Y empezamos del dato. En el dato colocamos que la medida del arco S va a ser 2 alfa. 2 alfa para no trabajar con fracción, ¿ya? Entonces colocamos que la medida del arco S es 2 alfa. Entonces la medida del arco BC es el doble. El doble de 2 alfa, 4 alfa. Luego tendremos por ángulo inscrito. Todo este arco mide 2 alfa. Cuerda, cuerda. Por ángulo inscrito le corresponde la mitad, que viene a ser alfa. Todo el arco BC mide 4 alfa. Cuerda B, cuerda AC. Por ángulo inscrito le corresponde la mitad, que resulta siendo 2 alfa. Luego vamos a colocar que el ángulo en B sea de medida beta. Entonces, si ese ángulo en B resultó siendo de medida beta y se observa que el ángulo en H es de 90 grados, entonces la suma de 2 alfa más beta siempre va a ser igual a 90 grados. Entonces, nosotros podemos observar que esta suma de angulitos resulta siendo igual a 90 grados. 2 alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces diremos, en este triángulo, en el triángulo de verde,
el ángulo en H es de 90 grados, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces, este angulito en H mide 90. La suma de estos dos debe ser 90, pero como este ángulo es alfa, necesariamente este ángulo en C va a sumar alfa más beta. ¿Por qué? Porque siempre 2 alfa más beta suman 90. Entonces, por ese motivo, el ángulo en C es alfa más beta. Pero el ángulo en B, ¿cuánto es? Alfa más beta. El ángulo en C, alfa más beta. Entonces, nuestro triángulo BAC, ese triángulo de color anaranjado, resultó siendo un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, el lado AC mide 4 más 1, 5. El lado AB también resultó siendo igual a 5. Entonces nuestro triángulo BAH resulta siendo un triángulo conocido, notable, de 37 y 53 grados. Ese triángulo de amarillo es notable, de 37 y 53 grados. Hipotenusa 5, cateto 4, el cateto BH resultó siendo igual a 3. Y si este cateto BH vale 3, entonces para ese triángulo rectángulo nosotros queremos hallar el radio de la circunferencia inscrita. Entonces, ¿qué aplicamos? El teorema de Poncelet. Aplicando el teorema de Poncelet, conocemos los lados y diremos, la suma de ambos catetos es igual a la longitud de la hipotenusa. Cateto 4 más cateto 3 es igual a la longitud de la hipotenusa, que es 5, más 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. Entonces, necesariamente, el radio va a resultar siendo igual a 1 centímetro. La respuesta es la alternativa B. Sería el ejercicio número 12. Tomen la captura. El ejercicio número 13. En la figura el cuadrilátero ABCD está circunscrito. Aquí vamos a colocar la solución. Colocamos la misma gráfica del enunciado y nos dicen que el cuadrilátero ABCD está circunscrito a esta circunferencia cuyo radio mide R mayúscula o viene a ser centro. El radio es R mayúscula. Luego nos dicen que el radio de la circunferencia inscrita, la circunferencia de verde, inscrita en el triángulo rectángulo MND mide R minúscula. Entonces, si la longitud CN es igual a MN, ¿no? Pero como este punto es centro, del centro, cuando unimos con el punto de tangencia, 90 grados. Colocamos que este punto sea centro, el radio es R minúscula. Luego nos dicen que la longitud CN es igual a la longitud MN. Estas dos longitudes son iguales. Como no conocemos, vamos a colocar que sea N y también resulta siendo N. Y por dato nos dicen que la suma de ambos radios es igual a 8. R más 2 veces R minúscula es igual a 8. Entonces nos preguntan, ahí la longitud BC que le llamamos X. Para poder hallar la longitud BC que es X, sabemos que del centro a la recta tangente, 90 grados. Del centro a la recta tangente, 90 grados. Como el ángulo en A es de 90 grados. El ángulo en B es de 90 grados. Entonces, como este ángulo en M también es de 90 grados, y 90 grados, entonces suma 360 grados. Entonces se está formando un rectángulo. De esa manera demostramos que los puntos de tangencia con el centro de la circunferencia son puntos colineales. Radio R,
el lado, todo este lado mide 2R. El lado AB también va a ser igual a 2R. Luego, aquí se formó un cuadrado, ¿no? Un detalle más. Siempre que nosotros tengamos dos tangentes perpendiculares para la circunferencia, siempre se forma el famoso cuadrado. Entonces, aquí se forma el famoso cuadrado del lado R. Se olviden, ¿ah? Entonces, necesariamente R. La longitud AM también resultó siendo R. Colocamos que la longitud MD sea A y la longitud DN sea C. Entonces, todo el lado AD es la suma de ¿quién? Es la suma de A más R, ¿no? Entonces, aquí, esa longitud necesariamente resultó siendo A más R. Entonces, como el cuadrilátero ABCD circunscribe a la circunferencia, ese cuadrilátero ABCD circunscribe a dicha circunferencia, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitón. Entonces, aplicando el teorema de Pitón, se cumple que la suma de lados opuestos, entonces 2R más CD, que es N más C, es igual a la suma de los otros dos lados opuestos, X más A más R. Entonces, de aquí operando, encontramos esta relación. R más N más C es igual a X más A. Entonces, ahora borramos y este ángulo en N, 90 grados. Entonces, para el triángulo rectángulo de amarillo, nosotros podemos aplicar el teorema de Poncelet. Entonces, como queremos hallar el radio de esa circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo, aplicamos Poncelet. ¿Y qué nos dice Poncelet? Que la suma de ambos catetos, cateto N más el cateto C, es igual a la longitud de la hipotenusa, que es A más 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. Y sería nuestra segunda ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos. Entonces, reemplazamos donde aparezca esta suma N más C, colocamos A más 2R. Entonces, 2 en 1, en esa igualdad se cancela el valor de A, con A se cancela, y X es la suma, que va a ser igual a 8 metros. Por dato, esa suma era 8 metros. La respuesta es la alternativa. Sería el ejercicio número 13. Ya, pasamos 3 minutos, ya, un minuto. Me preguntaron por el ejercicio 14, ¿no? Ay, ¿de qué semana es 6? Creo que lo tengo resuelto, sí. ¿Quién me preguntó? ¿Está? ¿Esta era la 14? ¿Se observa, jóvenes? Creo que se fue. Ya, esta es la 14, ¿ya? Lo comparten en el chat, por favor, para su compañero. Creo que se fue. Ya, este es el ejercicio 14. Miss, una consulta en el ejercicio 11. Ya, dime. En lo que usted resolvió, le salió 3, ¿verdad? Sí. Ya, Miss, pero ahí no sería un triángulo isósceles y que del centro sale una perpendicular, entonces sería un triángulo isósceles y que del medio sale un perpendicular. ¿No era X valdría 6? Ya, a ver, un minuto.
Ya, a ver, indícame. Uy, se ve el lápiz. O sea, del OB, como es el radio sería también, podría trasladar, podría trazar de OD, ¿o no? Me dices que unimos quién o con D. O con D. Ajá. Ya, ¿No sería ya, un triángulo este isósceles? ángulo, ya, 90, ¿no es cierto? Sí, Ya, ¿quién es isósceles? El DOB. sí. Ya, correcto. Radio, vamos a colocar así. Radio cadena, radio, eso también es radio cadena. ¿Ya? ¿Qué más? El DOB es 90 grados, ¿ya? La perpendicular no sería 6. El Este es equilátero. 6, este también es 6, ¿no? Ajá. Ya, ¿qué El, perpendicular? ¿El OH? ajá. Sí. No, ¿por qué va a ser 6? No, tú te estás equivocando con esta propiedad que hemos mencionado. Cuando este ángulo era 90 grados y trazamos mediana, ¿no es cierto? Mediana. Entonces, estas tres longitudes eran iguales. Entonces, pero cuando es mediana relativa a la hipotenusa, este segmento, OH, es la base media del triángulo rectángulo mayor. Esto no puede ser 6. No puede ser 6. Más aún, aquí este ángulo es conocido. Cateto 6, cateto 12. A menor cateto, menor ángulo. 53 medios. ¿No? Entonces, la hipotenusa va a ser 6 raíz de 5. Entonces, 3 raíz de 5, 3 raíz de 5. Este es cateto. Y en este triángulo, ¿ah? Si no quieres aplicar el teorema de la base media, sale también por triángulos aproximados, ¿no? Y en el triángulo de amarillo, mira. Entonces, en ese triángulo hipotenusa, 3 raíz de 5, cateto 6, entonces este cateto necesariamente es 3. Sin el triángulo, sin aplicar base media, solo aplicando 53 medios. ¿Se entendió, Lenka? Sí, Miss. Gracias. Ya, ok. Ya, tomaron la captura de la 14, ¿no, jóvenes? Profesora, Dime. ¿tendrá la número 7? A ver, déjame si lo resuelto. Es que tengo, creo que no lo resolví. Esta semana 6 empieza. 5. ¿Qué resolví? No tengo la 1 de propuestos, la 2 de propuestos, la 3, la 6, la 5. De las 6 propuestos. De la semana 5 ya. ¿La número cuál me dices? La número 7. Profesora, disculpe, ya culminó la hora. Ay, sí, señor tutor. Ya terminamos ahorita, un minuto. Un minutito, por favor. Terminamos, chicos. Ya. La 7. Ya esta es la 7. No, esta es la 7. Si deseas tomarle, captura el solucionario. Esa es la 7. ¿Ya? La 7 sale 12, jóvenes. 7 sale 12, la 14 ya les compartí. Les dicto claves, ¿ya? La 1 de evaluación sale casa, la 1 de evaluación. La 2 de evaluación sale beso. La 3 de evaluación sale también beso. La 4 sale enano. La 5 sale beso. Y la 6 sale casa. Los dejo
Cuídense, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y que pasen muy bonito el día domingo al lado de sus madres. Chao, chao, jóvenes. Hasta luego. Gracias, señor tutor. Más bien disculpe la demora. Sí.